África siempre ha tenido una atracción. Para empezar, en el cuarto de estar de mi casa estaba el retrato del hermano mayor de mi padre, muerto en la guerra de Abucemas. Luego, las imágenes de la guerra de Ifni, es un recuerdo también de la primera infancia. Y poco a poco surgió el atractivo de ir por África. A los 18 años recorrí solo todo el norte de África, desde Ceuta hasta Túnez. Ahí surgió la idea de ir a Tombuctú. Era uno de los sitios donde en los años 60 pues había que ir, ¿no? Luego ya África para mí fue la mili en Ceuta, y después con la prejubilación pues me dediqué a viajar mucho por África. Entonces, en concreto, organizábamos unos viajes al Sáhara para conmemorar las expediciones de españoles por el Sáhara. Y ahí conmemoramos la expedición de Cervera y Quiroga de 1886, desde Villacisneros hasta Ijil. Entonces allí siempre hacíamos lo mismo. Primero elegíamos una expedición española, íbamos un pequeño grupo, recorríamos sobre el terreno los lugares donde se había llevado a cabo esa expedición, y después montábamos un grupo, organizábamos un ciclo de conferencias y realizábamos un documental sobre esa expedición. Estando a la vuelta ya de regreso a Tinduf, en el antiguo fuerte español de Mijik, en el Sáhara, en la terraza fumando, Kiko Suárez y yo, surgió el tema de que los dos habíamos intentado y habíamos soñado ir a Tombuctú en los años 60, 70, ¿no? Pero que no lo habíamos hecho. Y me acordé, claro, de Cristóbal Benítez, del que ya tenía noticias. Lo comentamos con Luismi, que yo sin Luismi no doy un paso por él porque es un logista excelente y no nos falta nunca de nada. No sé cómo se las apaña. Y nos propusimos ir a Tombuctú siguiendo los pasos de Cristóbal Benítez. Ya habíamos realizado varios viajes por el Sáhara Occidental, viendo las primeras expediciones científicas al Sáhara de los años 1884 y 1945. Hicimos unas conmemoraciones con esos viajes y llevamos a gente del Museo de Ciencias y demás. Entonces Jorge tropezó con un libro de Cristóbal Benítez y vio que fue el primer español que atravesó todo el Sáhara, desde Tetuán a San Luis de Senegal, pasando por Tombuctú. Al final se nos unieron dos personas más, que fue Joaquín y Francisco Suárez, Kiko. Desafortunadamente ya no está entre nosotros. Pues entre los cuatro dijimos, pues es un grupo más o menos pequeñito y fácil de manejar para poder hacer todo el recorrido, ¿no? Bueno, yo me entero que Jorge está preparando una expedición. Estuve con él en otra anterior, en el Sáhara, y entonces él estaba preparando una expedición con destino a Timbuktu, y era seguir las huellas de Cristóbal Benítez, y uno de los motivos era hacer una película de toda la aventura que tuvo Cristóbal Benítez, ¿no? Que, bueno, que es impresionante, ¿no? Entonces yo le pedí a Jorge a ver si me podía unir a la expedición. Yo le conté que mi intención era tomar apuntes, escritos y también dibujos, hacer acuarelas y apuntes al natural, con la idea luego de publicar un libro de viajes, comparando los 150 años del viaje de Cristóbal Benítez y nuestro viaje actual, ¿no? Unos pocos días antes de salir, de coger el avión, nos reúne Jorge en su casa y nos cuenta un poco la situación. Nos dijo que la idea era partir de Tinduf, igual que Benítez, pero la situación estaba entonces, era el 2009, muy mal, que estaba el desierto, que estaba muy peligroso y que no se podía ya viajar. Entonces Jorge lo que decidió es, bueno, hacer el viaje partiendo, bueno, desde Mali, ¿no? Digo, bueno, pues a mí me apetecía mucho conocer la zona, vi que era una gran oportunidad porque no es fácil además salirte de rutas, ir por ahí, y
y entonces me apunté al viaje, ¿no? Yo pensé que había un riesgo, pero pensé que merecía la pena asumirlo, ¿no? Y conocer toda esa zona que realmente es interesantísima, vamos. Y yo si no estuviese tan peligrosa, se la recomendaría a todo el mundo, ¿no? El viaje se realizó del 9 de febrero al 24 de marzo de 2009. Nosotros empezamos a preparar el viaje a primeros del año anterior. Tombuctú era el objetivo. En realidad la experiencia fue el viaje. Nosotros volamos de Madrid a Dakar. Allí arreglamos la contratación de guía, una agencia de viajes y demás. De allí volamos a Bamako, capital de Mali. De Bamako ya salimos con Yakuba y un todoterreno. Compramos todo, colchones de goma espuma, comida, tal, y ya empezamos el viaje. A los 100 kilómetros el coche se estropea. Tuvimos que hacer noche al lado de la pista, hasta que le trajeron la pieza de repuesto y continuamos. Y luego hicimos el trayecto desde Mediné hasta Aruán, al revés, en el sentido contrario al que lo hicieron Lenz y Cristóbal Benítez. Y lo fuimos todos recorriendo. Luego bajamos desde Tombuctú, fuimos al país de los Dogones, a Mopti, y volvimos luego ya a Bamako. En Bamako cogimos otro avión y nos fuimos a la playa. Y en Dakar cogimos ya otro todoterreno que nos llevó hasta Mediné, donde habíamos estado iniciado el primer viaje, y fuimos bajando todo el río Senegal, siguiendo todos los fuertes franceses, hasta San Luis de Senegal. Ese fue nuestro luego de San Luis de Senegal, vuelta a Dakar y total 2 meses. Nos encontramos delante de la antigua muralla de la Casba de Coñacari. Aquí, el 29 de octubre de 1880, fueron recibidos Lenz y Benítez por el Sheikh Bachirú, hermano de Ahmadú, que entonces regía desde su capital en Segú todo el imperio Futa. Coñacari era un puesto avanzado del imperio Futa. A pocos kilómetros de aquí, el fuerte francés de Medina, el puesto avanzado de los franceses en su penetración en el interior de África. Lo que hicimos fue recopilar toda la información de Cristóbal Benítez, de su viaje, y estuvimos pues planificando en sí todo el viaje. Esta es una copia que editó el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Y estos son los 2 libros de ley que vienen con el mapa también, el mapa de toda su expedición. Nosotros, al plantear la rememoración, no podíamos hacerla porque entre lo que es Marruecos y lo que es Tinduf, pues está el muro que separa a los marroquíes de los saharauis, imposible de atravesar. De Tinduf a Aruán nos dijeron los saharauis que haría falta que llevásemos una compañía con todoterrenos con armas pesadas, ¿no? Y claro, eso había que pagarlo. Y pagar todo ese viaje pues tampoco nos compensaba, ¿no? Y entonces decidimos pues acortarlo y hacer el trayecto únicamente desde Aruán, en mitad del Sáhara, hasta San Luis de Senegal. Tuvieron que pasar, desde luego, muchísimas vicisitudes, porque en aquellos tiempos no contaban con coches ni nada como lo habíamos hecho nosotros, ¿no? Ellos se iban nada más que con caballerías, con camellos, y debió de ser muy duro, porque hay muchas tormentas de arena y, bueno, pues encontrar los pozos de agua era bastante complicado, ¿no? Para ellos. En el Sáhara no hay mucha agua. El agua casi toda es de pozos, y son pozos que son muy profundos y que, bueno, pues hay de todo. Puedes tener una amibiosis, pero vamos, muy fácil, ¿no? De hecho, yo en algunos de los viajes sí he padecido ese tipo de enfermedades, ¿no? Puesto que bebes agua porque necesitas tomar agua, aunque los residentes de allí la ofrecen con leche de camella, pero claro, ese agua es agua de pozo, ¿no? Ellos están acostumbrados y su estómago lo admite, pero nosotros, nuestro estómago no está acostumbrado a tomar ese agua contaminada. Y entonces no es de extrañar que tuvieran enfermedades, diarreas, fiebres y demás, ¿no? Durante todo el camino.
Antes de llegar a Tombuctú tuvimos algún problemilla, puesto que los tuareg estaban levantados en esa zona. Había habido sequía en el Sáhara y bueno, pues habían asaltado varias poblaciones y bueno, pues pedimos ayuda un poco al ejército para que nos pudiera escoltar un poquito hasta llegar a Tombuctú. Y en Tombuctú alquilamos un todoterreno, pero ya con tuareg, porque queríamos subir hacia Arouán, que era una de las poblaciones más al norte de Tombuctú. Y claro, dijimos, para asegurarnos y no tener ningún tipo de problema, pues tenemos que ir con los tuareg. Los tuareg han vivido siempre en el desierto, pero han estado muy al norte, digamos, ¿no? Muy cerca de Libia, y ellos siempre, todo se ha basado en las caravanas. Ellos eran los guías porque como han vivido en el desierto conocen y se orientan perfectamente en el desierto. Vivían allí y se dedicaban principalmente a transportar de un pueblo a otro o de un sitio a otro, o llevar cargamentos con sus camellos en caravanas. Volvimos a Bamako y ya nos fuimos otra vez a Dakar para empezar a hacer toda la parte del río Senegal. El último trozo del recorrido que hicieron ellos en barco, nosotros alquilamos otro todoterreno y fuimos por todo el río Senegal viendo todos los fuertes que Cristóbal Benítez explicaba en su libro, donde se iban metiendo en sus fortificaciones como ayuda del viaje, ¿no? Hasta llegar a San Luis de Senegal. Y en San Luis de Senegal ya es donde terminaron el viaje. Y bueno, pues nosotros llegamos hasta San Luis de Senegal y ya nos vinimos para acá. Esto es así, a grandes rasgos, el viaje que hicimos. Nosotros en esos poblados llegábamos, parábamos a una distancia prudencial, entonces salían gente, hombres, normalmente 2 o 3 hombres del pueblo, y se acercaban, ¿no? A ver qué queríamos, ¿no? Entonces les contábamos la historia de que estábamos recorriendo el terreno, una expedición, y les pedíamos permiso para acampar allí fuera de su campamento. Siempre nos lo dieron, el permiso y tal, pero que al día siguiente teníamos que pedir visitar a los ancianos del pueblo en la Casa de la Palabra. Muy bien. A la mañana siguiente montamos nuestro campamento, cenamos y a la mañana siguiente, claro, a primera hora, pues pegados a la empalizada del poblado y ya mirando a nosotros, una multitud de niños, mirando con los ojos abiertos, y ahí mirando, nosotros desayunando y tal. Luismi les echaba un balón de fútbol, que para eso llevábamos unos cuantos, y ya los niños se ponían a jugar al fútbol. Bueno, pues aquí había sitios donde hacía 20 años que no habían visto un hombre blanco. Eso quiere decir, y que estaban allí, los de menores de 20 años no sabíamos quiénes. Debió de enfrentarse sobre todo a las tribus que entonces estaban en el Sáhara. Eran distintas tribus y claro, ir pasando por sus territorios debía de ser complicado hasta llegar a tener que ir pagando para poder atravesar los territorios, ¿no? Porque evidentemente cuando esta gente controla los sitios, si tú quieres acceder, tienes que pagar. Nos llevaron a la Casa de la Palabra. Es una tarima con 4 postes y una techumbre de ramas y hojas, ¿no? Y allí los ancianos otra vez a repetir la historia, les enseñaba fotocopias del mapa, del ENZ, y les contábamos el propósito de nuestro viaje. Intercambiábamos regalos con ellos, les agradecíamos que nos hubiesen dejado dormir allí,
les pedíamos si nos podían vender algo de comida, de carne, llevábamos patatas, cebolla, ¿no? Y cabrito nunca nos quisieron vender, nos vendían cabra grande, porque consideraban mal matar a un cabrito. Nosotros les dábamos juguetes a los niños, cosas a los mayores, y les pedíamos que aceptasen un dinero en muestra de gratitud, ¿no? Esto hay que entenderlo. Para ellos son dueños de su territorio y el que pasa por su territorio tiene que pagar un peaje, ¿no? Hay gente que no les cuesta trabajo, pero esas. A Lenzi Benítez, en esa zona, un poco antes de llegar a Nioro, les condujeron que tenían que presentar sus respetos al jefe de la zona y pagar el peaje. Fueron allí, presentaron sus respetos y por la noche vinieron los hombres del jefe de la zona y le quitaron todo lo que quisieron como para pagar el peaje. Todas las caravanas de mercancías que atraviesan el Sáhara, que atraviesan estos lugares, en cada sitio donde pasan tienen que pagar un porcentaje de la mercancía que llevan. Siempre, eso ha sido siempre así. Timbuktu ahora pues no es nada, pero fue una ciudad mítica donde pasaba todo el oro que venía de África, iba para Europa hasta la conquista de América, importantísimo, un centro, vamos, emporio que fue, y ver cómo está situado ahí, ¿no? A unos poquitos kilómetros del Níger y estratégicamente ya al Sahel del Sáhara y en la otra parte la África Negra. Lo más dramático que a mí me pareció, ¿no?, de todos estos días andando por el Sahel fue el comprobar que todo el mundo que pudo experimentar Cristóbal Benítez, ¿no?, viendo un Sahel frondoso, incluso con monos, simios en los árboles, él a veces temeroso, ¿no?, del ataque de los grandes felinos, o sea, que tenía miedo. Y bueno, y ahora ves que eso es un mundo, cuando estuvimos nosotros, que eso ha desaparecido, es casi un desierto, y lo más lamentable es que va más, ¿no? O sea, el desierto ha ido avanzando el Sáhara y de eso no queda absolutamente nada de toda esa fauna, ¿no? Ni de avestruces, ni de nada. Para mí me pareció lo más triste, ¿no? Incluso Bamako es el sitio de los cocodrilos y ahora vas por ahí, ni ves cocodrilos, ni hipopótamos, ni nada, ¿no? Me imagino que a lo mejor habrá zonas que sí, pero vamos, donde hemos estado nosotros, ya es lo que te digo, toda esa fauna, es que no la ves. Yo iba haciendo dibujos, además a algunos les pedía si les podía retratar. Este, por ejemplo, lo hice en el mercado de Timbuktu, que era un tejedor y eso, ¿no? El contacto, sobre todo con las personas, yo creo que a mí es lo más gratificante, ¿no? Son diferentes etnias, hay putas, hay bámbaras, hay árabes, bueno, son muchas culturas diferentes. Y ahí están, viviendo casi como en la época de Cristóbal Benítez, ¿no? Zonas que veías que era lo mismo, ¿no? Salimos el 3 de febrero porque en esas fechas, que es la temporada seca, entonces puedes viajar perfectamente, no hace tanto calor, entonces el hemisferio norte, tampoco hay malaria, entonces es muy cómodo, ¿no? No te encuentras zonas embarradas que puedes pasar y el clima es muy soportable y luego lo de la malaria también es importante. Alguna vez nos cogía alguna tormenta de arena cerca de Timbuktu y bueno, íbamos preparados, ¿no? Y nos tuvimos que poner gafas de estas, gafas que tengo en el taller para trabajar, para que no te entrase la arena, taparte pues como ellos, ¿no?, por la arena. Porque luego continuamente estaba el harmatán también, que deja pues esa especie de calima que vemos también aquí a veces, ¿no?, cuando viene el viento del Sáhara. Era muy llevadero el clima y en marzo y febrero, ¿no?, en invierno, o sea, no era nada, no es un calor exagerado ni nada, es muy llevadero. Como luego nosotros seguimos las huellas de Cristóbal, llega hasta el río Senegal y luego va hasta San Luis, entonces ya ahí entras en una zona también mucho más tropical.
entonces más de lluvias y ya es más frondoso, incluso vimos algún mono a medida que vas más para el sur. Mereció muchísimo la pena, ¿no? Yo tengo muchas ganas de volver a África, pero cada vez está más complicado. Pero vamos, estoy deseando de volver a África. África tiene mucho encanto.